Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablándoles de nuevo desde Boston, Massachusetts. Estamos buscando la definición de la substancia, de la naturaleza, de la esencia de lo que nosotros entendemos como un ser humano. En estos momentos estamos hablando de las diferentes maneras que los seres humanos, que nosotros usamos para adquirir conocimientos. Hemos empezado con varias maneras, pero en este momento estamos hablando del racionalismo, una teoría, una corriente filosófica que explica cómo nosotros adquirimos conocimientos verdaderos. Empezamos hablando de Platón como el originario de esta corriente filosófica y ahora estamos hablando de Descartes, otro racionalista. Pero quiero primero empezar con la opinión que Descartes tenía acerca de la filosofía de su tiempo. Descartes tenía un desprecio especial por la filosofía. La filosofía para Descartes era un término de desprecio y burla. Entonces, ¿cuál era la queja que Descartes tenía en contra de los filósofos de su tiempo? Él decía, los filósofos se contradicen entre ellos y nunca podemos llegar a una certeza. Descartes estaba buscando una ciencia cierta, verdadera, unificadora. Él no quería contradicciones, él no quería ambigüedades dentro de la filosofía. Él decía, por ejemplo, los filósofos ignoran una cosa esencial para la filosofía, que son las matemáticas y la ciencia. Basan su argumentación lógica, estos filósofos, dice, en autoridades que son antiguas y pasadas de moda. El resultado ha sido, afirma Descartes, que la filosofía ha sido estudiada durante muchos siglos por las mentes más destacadas sin haber producido nada que no esté en disputa. Bueno, tendríamos que esperarnos tal vez un siglo, un poquito más que un siglo, para que viniera Hegel a proponer una nueva teoría de la historia, de la filosofía, donde las contradicciones que Descartes veía no eran simplemente contradicciones, eran parte de una dialéctica histórica, donde los opuestos, los pensamientos contradictorios se confluyen en un punto histórico, donde emerge una nueva posición, una síntesis de esas contradicciones. Y así es como camina todo el mundo, toda la historia, de acuerdo con Hegel, a través de contradicciones que se resuelven en síntesis, que luego encuentran su propia contradicción, un opuesto, para generar otra síntesis. Bueno, pero Descartes en su tiempo no observaba ninguna síntesis, solamente contradicciones. Con tales afirmaciones que las matemáticas tienen que ser la base de toda investigación filosófica, Descartes, el padre, por muchos lo consideran el padre de la filosofía moderna. Parece realmente muy moderno. De alguna manera un poco tal vez lejana. Descartes, con su fuerte desdén contra las universidades de su tiempo, no quiso trabajar por la Sorbonne, me hace pensar de mis experiencias en la Universidad del Salvador al principio de los años 70, cuando los estudiantes revolucionarios de El Salvador y de otros países de Centroamérica y Latinoamérica demandaban que los estudios universitarios tuvieran relevancia social inmediata y querían que la administración dejara de ofrecer materias clásicas irrelevantes como la literatura y la filosofía, que los estudiantes estimaban que no servían para nada y condenaban a la Universidad Nacional por ignorar los problemas sociales de desigualdad y pobreza de El Salvador. Pero Descartes no estaba pidiendo relevancia social, estaba pidiendo la verdad y el derrocamiento de las falsas creencias, posiciones, teorías para poder alcanzar la verdad. Entonces, la pasión de Descartes es alcanzar la verdad. En su libro
llamado el discurso del método, para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias, ese es todo el título del libro, dice lo siguiente de sí mismo. En francés lo escribió, y en francés dice, Je vois toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux. Y siempre tuve un deseo extremo, dice, de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Y él continúa, para poder ver claramente cómo debo de actuar y poder caminar con confianza en esta vida. Entonces, lo que Descartes está diciendo aquí es, no me importa lo que se ha dicho antes, ahora acerca de la filosofía y la ciencia. De todas maneras, todo concluye en contradicción. Lo que voy a hacer es derrocar todas esas creencias falsas y voy a comenzar de nuevo usando solamente la fuerza de mi pura razón como una base para poder creer en algo. En otras palabras, espero que me esté explicando bien aquí. Descartes lo que está diciendo es, está proponiendo romper el hilo histórico, filosófico y en ese momento establecido ya por la Iglesia Católica y con la filosofía apoyada por la Iglesia, que se llamaba una filosofía llamada filosofía escolástica, que dicho sea de paso, nosotros los seminaristas todavía estudiábamos en el seminario en los años 60. Bueno, puede decirse que la filosofía moderna comienza con un libro importantísimo de Descartes, las llamadas meditaciones de Descartes. Y en las meditaciones, como ustedes saben, ¿qué quiere decir una meditación? Es uno solo, enfrente con uno mismo. No, uno, el yo, en pura soledad, meditando, tomando conciencia de las ideas falsas y dudosas que uno ha aceptado hasta ahora en la vida y decidiendo que ha llegado el momento de derrocar todas las creencias. Bueno, hay pensadores en estos momentos, unos pensadores sociales, que creen que la única solución para el mundo en este mundo es construir un mundo mejor. Y para construir un mundo mejor es el de destruir el mundo donde estamos viviendo. Y deberíamos de comenzar todo desde nuevo, ¿no? Destruir todo lo que los seres humanos hemos construido hasta ahora y reconstruirlo con bases más ciertas, más iguales, más amigas del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ese impulso es un impulso humano, el de reconstruir, el de empezar de nuevo. Muchos de ustedes puede ser que ya estén familiarizados con la obra más popular de Descartes, la llamada Las Meditaciones. En las primeras frases de las meditaciones, Descartes dice, todo debe ser completamente trastornado por una vez en mi vida. Si alguna vez quiero establecer algo sólido y permanente en las ciencias, y Descartes continúa diciendo, bueno, Descartes se llamaba, dicho sea de paso, Renatus de Cartes. René Descartes. Las meditaciones las escribió en latín primero y unos 5 años después las tradujo al francés. En latín empieza diciendo, opportune igitur, odiementem curis omnibus exsolvi. Bueno, a mí me encanta el latín que aprendimos en el seminario y este latín no está tan difícil, pero de todas maneras, él dice en español, hoy he liberado mi mente de todas las preocupaciones, estoy bastante solo, por fin tendré tiempo para dedicarme seria y libremente a la destrucción de todas mis opiniones anteriores. Pero aquí nos hacemos una pregunta. Yo me hago una pregunta y me imagino que también ustedes se hacen la pregunta. Y la pregunta es, ¿podemos, usando solamente nuestra propia razón, establecer una verdad sólida y permanente? Entonces, ¿qué pasa con la información que recibimos
a través de los sentidos? Bueno, Descartes tiene una respuesta para ese, como veremos en los próximos episodios. Entonces, a través de mis grabaciones acerca del racionalismo, vamos a estar tratando de contestar esta pregunta, obviamente. Pero es necesario en estos momentos especificar las implicaciones o presuposiciones de la teoría epistemológica llamada racionalismo, la teoría de Descartes. En otras palabras, ¿cuáles son las suposiciones o presuposiciones en las cuales se apoya el racionalismo? Yo he encontrado varias, pero estas son las más importantes. Primero, la razón es universal en todos los seres humanos. Segundo, la razón es el elemento más importante de la naturaleza humana. Tercero, la razón es la única vía o manera para poder adquirir conocimientos verdaderos y certeros. La única manera para adquirir certidumbre. Cuarto, que la razón es la única manera de determinar lo que es moralmente correcto y bueno y determinar lo que constituye una buena sociedad. Bueno, bien cerca a lo que Platón creyera o postuló. Pero Descartes, todos los filósofos anteriores para Descartes, todos los filósofos anteriores a él, fracasaron porque no encontraron una certitud de conocimientos. Y la razón es que fallaron, como mencioné al principio, por no usar las matemáticas como un ejemplo a emular en la filosofía. Entonces, para Descartes, el método de las matemáticas es el modelo de la filosofía, para la filosofía. Miren, solamente Descartes escribe lo que logró Copérnico, porque Copérnico había venido antes de Descartes, obviamente, descubriendo que el Sol es el centro de nuestro sistema planetario y no la Tierra. Después continúa diciendo Descartes, miren cómo Galileo, que era contemporáneo de Descartes más o menos, probó que Copérnico tenía razón. Los dos usaron las matemáticas. ¿Y cuál es la razón? La razón es sencilla. En las matemáticas, primeramente podemos entender intuitivamente, usando la intuición. Bueno, él no está hablando, no estamos hablando aquí de esa intuición que es sinónimo de una corazonada. No, estamos hablando de esa intuición que al nomás ver una cosa, la entendemos inmediatamente sin ningún esfuerzo. Y Descartes escribe, como por el ejemplo de la ecuación, 2 más 3 igual a 5. No, 1 más 1 da 2. Entonces, el método de la matemática, y nadie se va a oponer a eso, lo entienden inmediatamente, Descartes dice. Entonces, el método de las matemáticas, Descartes estipula, adquiriría la misma claridad y certeza para la filosofía, así como la geometría lo hizo, así como los científicos ya han demostrado, lo han adquirido para la física y la astronomía. Entonces, al usar el método de las matemáticas, la filosofía podría lograr una certeza absoluta que uno podría demostrar fácilmente. La filosofía podría entonces alcanzar la verdad definitiva y cierta que pondría fin de manera decisiva a las disputas entre los filósofos. Y esto lo quería. Y también, no solamente entre los filósofos, pondría fin a la amarga controversia que ha existido históricamente entre la iglesia y los científicos. Entonces, la certeza filosófica, por supuesto, en aquel tiempo de Descartes, su esperanza era que acabaría también con el miedo a la Inquisición en la que vivían los científicos en el tiempo de Descartes. El miedo a ser condenados a prisión o tortura, al miedo que tenía el propio Descartes de correr la misma suerte que Galileo corrió. Bueno, en este momento yo creo que me gustaría explicar con más detalle
lo que Descartes quiere decir con el método de las matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya describí este método cuando empecé mi canal de la filosofía iluminante durante los primeros meses de la pandemia, cuando desarrollaba la filosofía de mi referente filosófico, mi primer filósofo que yo estudié, el otro racionalista, llamado Baruch Spinoza, quien escribió pocos años después de Descartes y aplicó el mismo método geométrico en su chef d'œuvre, su obra maestra, la ética. Bueno, ¿cuál es el método de las matemáticas? ¿Qué quiere decir esto? Descartes lo escribe, lo que él quiere decir por eso. Y en su libro llamado Reglas para la dirección de la mente. Las matemáticas consisten en el uso de solo dos operaciones mentales, dice Descartes, mediante las cuales se puede lograr el verdadero conocimiento. Hay dos, la intuición y la deducción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Descartes quiere decir? Por la intuición, él se refiere a nuestra comprensión de principios evidentes, como los axiomas de la geometría, ¿no? Como por ejemplo, una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. O otro sería cosas iguales a la misma cosa, a una tercera cosa, son iguales entre sí. Otro ejemplo sería una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y de la misma manera. Otro axioma intuitivo sería la ya mencionada ecuación aritmética por Descartes. 3 más 2 igual a 5. Estas afirmaciones, dice Descartes, son evidentes por sí mismas porque se prueban a sí mismas ante la razón. Comprenderlas es saber que son absolutamente verdaderas. Ninguna mente racional puede dudar de ellas. Bueno, yo no creo que hay personas que se atrevan, pero puede ser que algunas personas que se atrevan que decir que 2 más 3 no son 5, que son 6. Bueno, yo creo que si yo digo eso, las personas van a creer que estoy loco. Ahora, la segunda es la deducción. ¿Qué quiere decir la deducción? Por deducción, Descartes quiere decir razonamiento lógico, ordenado o inferencia a partir de proposiciones evidentes por ellas mismas, ya que toda la geometría se razona en orden estricto por deducción a partir de sus axiomas y postulados evidentes por sí mismos. El principal secreto del método, dice Descartes, es disponer todos los hechos en un sistema lógico deductivo. Entonces, el objetivo de Descartes como filósofo era el de construir un sistema de filosofía basado en el método algebraico geométrico, o sea, en la intuición y la deducción. Para resumir, intuición y deducción, que permanecería tan cierto o imperecedero como la geometría. Bueno, tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí acerca de la materia de las matemáticas. En nuestros tiempos contemporáneos, la materia de la matemática es muy poderosa. Los grandes avances matemáticos se usan para explicar la física, las fuerzas de la física, las leyes del universo, las leyes de la cosmología, en otras palabras, las leyes de la naturaleza. Ayer leí un artículo acerca de las matemáticas, un artículo que le dieron un premio comparado al premio Nobel, pero porque no existe un premio Nobel de matemáticas, se llama Abel, y es otorgado por Noruega, y, y es el premio para las matemáticas, y se lo dieron a un matemático argentino llamado Luis Caffarelli, que enseña en la Universidad de Texas, aquí en Austin, aquí en Estados Unidos, debido a sus avances en poder describir algunos fenómenos de la naturaleza usando las matemáticas. Y me encantaron los ejemplos. Un ejemplo es que usando ecuaciones diferenciales, él ha podido describir
cómo es que las cascadas de los ríos se desenvuelven, como mantener la temperatura de un edificio estable a pesar de que la temperatura cambia afuera del edificio y fluctúa mucho. Y también a través de la matemática se ha podido describir la superficie cambiante del hielo cuando gradualmente se derrite en agua. Bueno, el poder de la matemática, el punto que quiero yo avanzar en este momento, es tan poderoso para describir las leyes del mundo y son tan certeras que nuestros científicos en este momento hacen el siguiente comentario frecuentemente. Cuando, por ejemplo, una u otra ley física es verificada experimentalmente, antes descrita por las matemáticas, casi con la boca abierta se quedan y dicen que parece que el universo fue creado por un ser experto en la materia de las matemáticas. No hay otra manera para explicar cómo funciona el universo en estos momentos, de tal manera que la incontestable pregunta de los científicos es ¿por qué debe de ser de esta manera? ¿Cuál es la razón de este fenómeno? Bueno, solo tenemos que mencionar a Newton, a Einstein para probar de lo que estamos hablando. Bueno, el rol de las matemáticas para entender nuestro universo será para otra grabación. Nada más quería mencionarlo. Ok, regresemos a Descartes. Ningún filósofo ha hecho jamás un intento tan audaz para tratar de llegar a una filosofía de una verdad absoluta como lo hizo Descartes. Bueno, en los próximos videos, en las próximas grabaciones, vamos a estar desglosando y desarrollando el poder de deducción que Descartes usa en sus meditaciones. Cuando cuando discutiremos la serie entera de las 6 meditaciones. Descartes medita día tras día. Es un único esfuerzo sostenido para reconstruir la filosofía, para encontrar la filosofía usando la certeza de una prueba matemática. Descartes se rompió la cabeza porque estaba decidido a encontrar un dato tan evidente que sin qué ni para qué se mostraría intuitivamente evidente por nuestra razón. Más claramente, Descartes se esmeró en encontrar un principio que serviría como un axioma o primer principio fundamental para su filosofía y que serviría como un fundamento o partir del cual uno pudiera deducir una filosofía absolutamente cierta y verdadera. Entonces, ¿cuál será este principio tan anhelado? Ustedes se estarán preguntando. Y muchos de ustedes, basado en la cultura popular, ya se lo pueden imaginar, pero con Descartes, uno no se puede precipitar, tiene que ir suavemente, lentamente, paso a paso, para entender claramente su método deductivo y sus conclusiones lógicas, sean o no sean válidas en la realidad de las cosas. Eso lo vamos a dejar en suspenso y lo vamos a dejar por el momento para las próximas grabaciones. A través de nuestro desarrollo de sus meditaciones, encontraremos la respuesta. Antes de terminar esta grabación, nos tenemos que preguntar cuáles son los requisitos que deben cumplir estas nociones fundamentales o funcionales, estos principios básicos, estos axiomas. Descartes establece 3 requisitos. La certeza de este axioma filosófico debe ser tal que sea imposible dudarlo, que sea evidente para la razón, que sea claro en sí mismo y distinto de cualquier otra creencia. La certeza de este axioma filosófico debe ser última y no depender de la certeza de ninguna otra creencia. Este principio, axioma o fundamento o base debe tratarse de algo que exista para que de él se deduzcan creencias sobre la existencia de otras cosas. Bueno, ahí tienen los antecedentes, la introducción, el contexto intelectual del pensamiento de Descartes. Continuaremos en mi próxima grabación con las meditaciones de Descartes para ver a dónde nos conduce. Gracias por estar conmigo hoy. Adiós.